Padre Alberto Marín. Estoy aquí con ustedes como cada lunes para iniciar juntos la semana con este programa, El Mensajero Eucarístico. De verdad les agradezco muchísimo su paciencia, su cariño por este programa, por esta estación Virgen de Guadalupe Radio. Pido a Dios que los bendiga, que bendiga a todos los que colaboramos aquí, que nos haga la caridad del Señor de vivir siempre bajo la guía del Espíritu Santo, para que hagamos todo lo que tenemos que hacer con la gracia divina. Vamos a iniciar nuestro programa el día de hoy. Celebramos, primero que nada, quiero felicitar a las mamás que celebramos el día de ayer aquí en los Estados Unidos, el Día de la Madre, y hoy celebramos en muchos lugares del mundo. Entonces mando mis saludos, mis felicitaciones a todas las mamás del mundo, y por eso entonces vamos a tener el día de hoy un programa muy, muy padrísimo que le hemos titulado El valor de los padres, ¿sí? De los padres, porque hoy vamos a hablar justamente de eso, la importancia de que a veces nosotros le damos como una prioridad a la mamá en el sentido de la maternidad, y porque hay sacrificios que las mamás hacen, y a veces también no olvidamos que muchos de los aspectos también lo realizan los papás. Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. Tengo dos invitados que ustedes ya de pronto conocen por otras entrevistas en otro momento. Hoy voy a hablar un poquito con ellos, un poquito sobre su experiencia de ser una mamá soltera y de un papá que tuvo la valentía de adoptar a una hija por amor a su esposa. Entonces, pues vamos a hablar de estas cosas el día de hoy. Entonces no se vayan, pasen compartan este programa con sus seres queridos. Iniciamos pues en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te ponemos en tus manos, Señor, cada una de nuestras actividades de este día y de toda la semana. Ponemos en tus manos a las mamás, a todas aquellas que están atravesando dificultades, problemas de todo tipo, a las que están felices, a las que están contentas, también manténlas así, Señor. A las embarazadas por primera vez, darles la alegría de poder contemplar el rostro de sus bebés, a las que ya han tenido sus bebés y que les está siendo muy difícil sobrellevar la maternidad, Señor, aquellas que están atravesando también por el así llamado periodo de depresión posparto. Ayúdalas a salir de sus problemas. A las mamás que están consumiendo drogas y demás, están envueltas en vicios, rescátalas, Señor Dios Todopoderoso. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pues hoy vamos a hablar sobre este tema que es muy importante para nosotros. Hablar de la maternidad y hablar de la paternidad es un aspecto muy importante en nuestras vidas. La mayoría de nosotros pudiéramos tener la concepción nada más de una familia donde existe un papá, una mamá, donde están pues los hijos, etcétera. Pero tristemente muchas de estas buenas tradiciones, buenos valores, pues ya están desapareciendo en nuestra sociedad, dándole cabida a otra manera de ver la familia, a otra manera de ver, de conceptualizar el núcleo familiar. Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre estas cosas, sobre un poquito sobre la importancia, ¿verdad?, de la maternidad y de la paternidad en la familia. Entonces doy la bienvenida aquí a mis dos invitados. Por un lado tenemos a la señora María Elena Muñoz. Muy buenos días, María Elena. Acérquese un poquito el micrófono, acérquelo más para usted, por favor, hágame la caridad para que pueda hablar, y usted también. Ahí sí. Y muy buenos días, diácono Genaro Herrera. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a entrevistarlos a ellos en dos momentos especiales, porque, como les decía, celebrar el Día de las Madres, a muchos de nosotros nos viene nada más el recuerdo, toda la participación de nuestras madres, todo el sacrificio que hicieron nuestras madres, todo el sacrificio que implica el ser las que están con nosotros, el alimentar
alimentarnos, el enseñarnos las primeras palabras, a caminar, etcétera. Pero también es cierto que en muchas ocasiones somos demasiado injustos porque olvidamos la parte masculina, la participación del esposo, como si el esposo solamente fuera alguien que sirve para trabajar, bueno, cuando actúa con sus responsabilidades necesarias, ¿no? Que nada más sirve para trabajar, que nada más sirve para estar en casa, a veces sirve como la figura nada más de autoridad. Muchas mamás incluso llegan a decir, a desarrollar en los hijos un temor, un miedo, una angustia hacia el papá, que en vez de esperarlo con ansia, con cariño, con amor, cuando viene del trabajo, lo esperan con terror, con angustia, con desesperación, con miedo. ¿Por qué? Porque muchas veces las mamás dicen, pero ya cuando llegue tu papá le voy a decir, cuando llegue tu papá, él te va a dar, él te va a golpear, él te va a dar un cinturonazo, él te va a corregir, él te va a quitar el teléfono. Entonces muchas veces el papá llega a la casa y no sabe ni qué pasó todo el día y de repente la mamá dice, pues ahora sí, ya llegaste, pasó esto y esto y esto, y diles y hazles y pégales y castígalos. Y el papá a veces se halla en esa encrucijada donde dice yo cómo tengo que actuar, ¿no? ¿Por qué tengo que pegarle a mis hijos? ¿Por qué tengo que corregirlos cuando yo no vi? Y entonces se convierte en ese, digámoslo así, en el papel del ogro, se convierte en el papel del castigador, en el papel de la figura del papá que soluciona problemas solamente con violencia. Entonces, queridos hermanos y hermanas, eso es justamente lo que hoy tenemos que reconocer nosotros, que hablar sobre eso. Entonces, la maternidad y la paternidad van juntas. Aún así que haya mamás solteras, que haya mamás viudas, que haya mamás dejadas, que haya mamás violadas, porque también existen, ¿verdad? Aún así, no tenemos que dejar de reconocer que alguien, al menos un conocido, una persona tiene que llevar la figura paterna, de algún modo, o sea, aunque sea muy poquita la participación, pero no podemos decir que haya ausencia total. Entonces hay unas cosas que en un momento nos va a compartir la señora María Elena, pero algo quisiera aclarar desde ya, y eso lo he dicho muchísimas veces, es que yo entiendo el romanticismo, yo entiendo la sensibilidad que a veces sucede en personas que dicen, por ejemplo, las mamás solteras o las mamás dejadas o las mamás que llegan a tener esta idea de yo soy padre y madre para mis hijos. Honestamente, eso no es posible. Tú solamente serás mamá. La parte masculina jamás de los jamases va a poder ser superada, sustituida, por más que usted quiera tratar a sus hijos con que sea la única cosa que tienen, sí, pero usted trata a sus hijos como mamá, usted trata a sus hijos como mujer, no va a tratar a los hijos como papá. Entonces, habiendo aclarado esta situación, pues me gustaría entonces dar la bienvenida nuevamente a Diácono Genaro Herrera y la señora María Elena Muñoz. Y tenemos dos casos especiales, como decía, me gustaría iniciar con la señora María Elena. Muy buenos días, María Elena. Buenos días, padre. Quisiera que si nos hace usted la caridad, primero que nada que nos describiera qué significa ser mamá. ¿Qué es qué es para usted ser mamá? ¿Cómo conceptualiza la maternidad? Porque sabemos que usted fue llamada a la maternidad, bueno, no sabemos, sé yo, y usted lo compartirá en un momentito, que usted fue llamada a la maternidad, digamos, en una edad tardía, ya para el común de las personas. Usted no fue mamá a temprana edad, como adolescente, vamos a decirlo así. Entonces, por favor, háganos la caridad de compartir con nosotros qué significa ser mamá en este día tan especial para las mamás y el día de ayer, por supuesto, para aquí las de este país. Bueno, yo describiría ser mamá de una manera muy hermosa porque una mujer, cuando ya nos convertimos en mamá, nuestro corazón cambia porque se hace más tierno, se hace más sensible, conoce uno un amor diferente, porque es un amor que no pone barreras, ¿verdad? Porque en realidad cuando uno tiene un hijo, pues ya se sabe que se enfrenta a luchar, ¿verdad? Por aquel hijo. Entonces, si de verdad ponemos ese amor materno en ese momento, en esa vida,
entonces nuestras vidas se ponen más tiernas o comprende uno más muchas cosas que cuando no hay esa maternidad no comprende. Precisamente yo siempre observo como las mujeres cuando no pueden tener hijos, ¿verdad? Tienen esa ilusión porque les hace falta ese amor de madre, esa ternura que se convierte en ser madre. Y ser madre es algo que no tiene precio porque lógico que como todas las madres que tal vez me están oyendo saben que pues es una lucha porque y más cuando uno es madre soltera porque te enfrentas sola a los problemas y como decía el padre, pues siempre se necesita la paternidad y cuando uno es madre soltera pues te enfrentas solo a sacarlo adelante. Por ejemplo, yo soy madre soltera, tengo una hija que para mí ha sido una bendición y es la hija que me ha dado la fuerza para seguir adelante, la fuerza para luchar y se tienen muchos problemas, pero a la vez hay muchas alegrías cuando están chiquitos que te tocan con sus manitas, con aquella ternura, que las ves con aquella ternura, aquella cosa tan hermosa que es una criatura, una inocente criatura que llega a tu vida, que llega a cambiar toda tu vida, tus ilusiones, tus planes. Y como dijo el padre, yo fui madre, pero ya grande, porque yo mi hija la tuve a los 32, porque incluso pensaba pues que no iba a ser madre, porque pues nunca me había imaginado. Yo siempre desde niña pensaba casarme, tener hijos, tener unos 10 hijos. Mi ilusión era mucho, me gustaban los niños, porque soy de mi familia, soy la mayor y yo siempre estuve ayudándole a mi mamá con mis hermanitos, pero pues no es lo mismo. ¿Y cómo? Yo sé que usted hasta los 32, por supuesto, tuvo a su hija, pero pues no era así como, vamos a decir, como una aventura, quiero ser mamá, sino usted estaba esperando al hombre de su vida y de pronto cuando apareció y llevó este deseo, ¿cómo vive una mujer cuando el hombre, por lo menos en su caso, cuando el hombre en este caso, pues se embarazaron y simplemente no le dio la gana responder? O sea, ¿cómo se vive eso? ¿Cuáles son las implicaciones? O sea, porque usted se esperó como siempre en su oración, diciéndole a Dios, mándame al hombre adecuado, etcétera, y de pronto pues aparece uno que parecía que era y resultó que no, que simplemente apareció, tuvieron a la niña o se embarazaron y se acabó la historia, o sea, desapareció el mapa. ¿Cómo vive una mujer eso? Y luego después nos gustaría que nos platicara por qué decide quedarse soltera. O sea, porque hay muchas mujeres que dicen, bueno, fallé una vez o no fallé, sino tuve una mala experiencia y pues voy a seguir como intentando, ¿no? Y se buscan otra pareja y a veces, pues, tristemente, ¿no? En ese afán de querer ser amadas, queridas, aceptadas, pues pasan de relación en relación y a veces, pues sí, también van teniendo como hijos de diferentes personas. ¿Qué fue lo que a usted le hizo sentir, no, yo no quiero ser así, si Dios me dio esta hija, yo solo quiero ser para esta hija y yo voy a dedicar mi vida para esta hija, yo no me voy a casar? ¿Cómo vivió esa parte? Esa parte fue un poco difícil, ¿verdad? Porque no pensaba yo eso en mi vida. Yo mi vida la quería enfocar en una familia y siempre pensar en un hogar, en tener mis hijos y que fuera un matrimonio normal como Dios quiere, pero pues afortunadamente, lo puedo decir afortunadamente porque gracias a Dios tuve a mi hija y es la que me ha dado la alegría y la confianza. Y como es un poco difícil, ¿verdad? Porque pues esa era mi ilusión, pero luego viene el hombre que me enamoré. Era un hombre que no era lo que yo esperaba. Incluso duré mucho tiempo para entregarme a él. Entonces fue una lucha. Pero por fin, ¿verdad? Pues
ganó, tal vez fue el deseo, el amor, pero yo pienso que fue amor porque para mí él fue como si fuera mi esposo, pero no fue mi esposo, ¿verdad? Entonces pues ya nació mi criatura, entonces empecé a luchar sola, no me respondió. Es muy difícil ser madre soltera porque no tenía quien me cuidara a mi niña. Tenía que salir a buscar el sostén para salir adelante. No tenía quien me la cuidara, tenía que trabajar con ella. Se me enfermaba, a veces a las horas de la noche, tenía que ir a llevarla al doctor. Yo me crié en Nuevo Laredo y era muy difícil porque pues ganaba muy poco. Tenía pues la lucha. ¿Y cómo fue el apoyo de la familia, la reacción de la familia, su mamá? Porque generalmente hoy en día de alguna manera como que la gente empieza a normalizar la cuestión de que bueno, mi hija se embarazó y ya como que es más aceptable, a veces como que acogen a la muchacha, pero yo no creo que haya sido su caso. No, fue muy difícil porque mi mamá, pues a pesar de que ya era grande, ¿verdad? Y pues yo siempre era una mujer, gracias a Dios, muy trabajadora y siempre luchaba mucho para sacar a mi familia, ¿verdad? Porque teníamos necesidades, ¿verdad? Y yo siempre quería, pero cuando pasó eso, pues mi mamá, pues me dijo cosas muy tristes, me echó de la casa, e incluso cuando yo supe que estaba embarazada, el doctor me dice que no dijera nada para que mi criatura no fuera a agarrar esos rechazos desde mi familia o yo rechazarla. Entonces, pues yo me quedé callada hasta que ya empezaron a ver mi pancita, ¿verdad? Y cuando ya mi mamá vio que estaba embarazada, pues me dijo que no puedo repetir las palabras, Claro. pero sí me echó de la casa y pues me fui, ¿verdad? Con mi poquita ropita que tenía. Y me fui a un cuartito en la casa de mi hermana, pues ahí me la pasé. Gracias a Dios mi embarazo fue tranquilo porque me dio mucha alegría quedar embarazada, iba a tener a mi bebé, ¿verdad? Pero sí es un poco difícil porque te enfrentas a críticas, te enfrentas a muchos problemas como todos los que ya somos, todas las que ya sabemos que somos mamás. Sabemos qué difícil es cuando te sientes que los vómitos, los malestares y sola, pues sí te sientes un poco mal, pero aparte pues sientes esa ternura y esa alegría de ser mamá. ¿Y cómo vivió esa etapa? Porque y a mí me llama mucho la atención también para pasar a preguntarle algo a mi hermano Genaro. ¿Cómo vivió esa etapa donde lamentablemente la sociedad en ocasiones cuando una muchacha sale madre soltera es considerada como una mujer de la calle? Entonces ya cualquier hombre piensa que tú nada más estás disponible para... Te hacen proposiciones indecorosas, o sea, como que no, ya tu valor de mujer se convierte simplemente en un objeto. ¿Cómo vivió usted? ¿Qué le ayudó a superar toda esta realidad? Porque pues yo supongo que pasó y por muchos años ese acoso, ¿no? de hombres que querían solamente aprovecharse de usted. Incluso y recuerdo que en alguna ocasión usted compartió con nosotros y por eso es que la quería invitar para que diera a conocer a través de estos micrófonos esa parte bonita, cómo superó de que había hombres que le decían, pues yo te ayudo con tu hija, nomás querían que usted fuera como una especie de prostituta, ¿no? Perdóneme la expresión, pero pues acostarse con ellos y ya darle a usted con su hija, que es una falta de respeto impresionante, pero los hay. ¿Cómo superó usted esa parte, esas cosas horribles? Esa parte la superé, aunque yo no iba mucho a la iglesia y no conocía mucho de Dios, ¿verdad? Siempre conocía un Dios que castigaba, pero esa etapa la superé. Llegaba yo porque veía cómo me acosaban, que me acostara, porque pues cuando ya tienes un niño y estás soltera, pues cualquiera quiere que te acuestes, piensan que vas a ser fácil. Entonces pues estaba joven, mi carne pues tenía la necesidad, pero yo me hincaba, llegaba a mi casa y me hincaba y abría mis brazos y le decía, Diosito, le decía, Jesús, por favor, no me dejes caer en el lodo.
yo no quiero caer en ese lodo horrible, ayúdame con mi criatura y ayúdame a ser una mujer digna, no importa lo que la gente diga, lo que la gente piense. Incluso los vecinos ya nomás miraban a alguien, ya pensaba que era un carro extraño, ya pensaban que era alguien que estaba conmigo. O sea, es muy difícil y es muy triste, porque ya la gente no cree en que puede haber una persona que pueda superar eso sola. Entonces yo trabajaba mucho, me la pasaba lavando ropa ajena, planchando. Gracias a Dios, Diosito me bendició con una casita, porque siempre honestamente y honradamente, con mi frente muy alta, pero sí supe salir adelante con la ayuda de Dios. Después, cuando ya tuve mi encuentro con mi Dios, ¿verdad? Con mi Jesús, fue diferente completamente. Pero él sí me escuchó mis súplicas, porque cuando yo tuve mi encuentro personal con mi Jesús, con ese Jesús vivo, porque yo conocía a un Dios que castigaba, a un Dios que no tenía misericordia. Pero cuando yo conocí a ese Jesús, que yo tuve mi encuentro a través de un retiro, un encuentro personal con Él, que empecé a cambiar mi vida completamente. El primer día que me confesé, porque tenía años que no me confesaba, iba a la iglesia, pero nomás era entrada por salida, como que nada más iba a rezar, pero no entendía la misa, no entendía, pero en mi corazón, adentro de mi corazón había esa semillita, esa esperanza del amor grande de Dios. Cuando yo conocí a mi Jesús y tuve mi encuentro personal con Él, fue una cosa maravillosa. ¿Por qué? Porque Él me perdonó mis pecados a través del sacramento de la confesión, y empecé a amarlo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y a sentirme libre y perdonada y ver su misericordia. Y eso fue lo que a mí me ayudó a valorarme a mí misma y cuidar a mi niña, ¿verdad? Entonces fue una cosa muy hermosa, y allí fue donde yo entendí, y en ese retiro el mensaje para mí fue: es mejor dar que recibir. Y entonces yo me di a Dios completamente, y he recibido tanto, tanto de Dios, que gracias a Dios he sacado a mi hija adelante. Tiene su profesión. Primeramente, pues quería decirles que me vine para acá, para San Antonio, Texas, y venía con un belicito, con 2 cambiecitos de ropa de mi hija, porque cuando yo tuve mi encuentro con Dios, siempre le decía, me quitó el trabajo donde estaba, me puso en otra cosa más mejor, y entonces cuando yo tenía la ilusión de venirme para acá, porque yo ya no tenía la manera de sacar a mi hija adelante, de darle de comer, había veces que no tenía ni para hacerle una sopita de fideo, una sopita. Entonces yo le pedía mucho a Dios que me socorriera con un trabajito, que me abriera las puertas de un lugar donde yo pudiera estar para criar bien a mi hija. Entonces nos vinimos para San Antonio, como les digo, con un belicito, una cobija y 2 cambiecitos de ropa. Pero aquí Diosito me ha ayudado y me ha bendecido mucho. ¿Por qué? Porque Dios tuvo misericordia de mí, y esa es la forma de cómo puede uno superar esos tiempos difíciles de ser madre soltera. Con nuestro Señor. Lo puedes con Dios, con Él sí puedes, con Él, porque te separas del mundo, te separas de todo lo que te puede hacer daño, y puedes darle un buen ejemplo a tu hija y a tus hijos, y puedes superar muchas cosas, pero solamente con Dios, solamente con Jesús, solamente teniendo ese encuentro con ese Jesús que murió en la cruz por nosotros, y que murió y resucitó y se quedó con nosotros en ese santo sacramento que es la Eucaristía. Y desde entonces mi vida ha sido una cosa maravillosa, que sí he tenido tropiezos, he tenido pues mis defectos, mis debilidades, ¿verdad? Pero los he superado todos con la ayuda de Dios, con la ayuda de Jesús.
Muchas gracias, María Elena. Pues sí, le agradecemos infinitamente este testimonio porque, queridos hermanos y hermanas, tenemos que ser un poquito más empáticos. Ciertamente a veces uno se deja guiar por lo que ve y juzga de alguna manera con esa facilidad las situaciones de muchas mujeres, ¿verdad? Que viven en situaciones de la maternidad, de siendo solteras, etcétera. Pero también hay que saber que mucho de lo que puede cambiar en sus vidas depende de nosotros, si las respetamos, si las ayudamos, si las acompañamos, y no simplemente tratarlas con ese desprecio o con el objetivo de de aprovecharnos de su situación, ¿no? Porque es lo que pasa. Muchas mujeres ciertamente siguen siendo abusadas en nuestros días por su situación de maternidad, de ser madres solteras. Entonces, pues, queridos hermanos y hermanas, si tú eres un hijo o una hija de una mamá soltera, agradécele con todo tu corazón, con toda tu alma, porque de verdad que son cosas difíciles que a veces hay que ir por la vida, a veces como con casco, ¿verdad? O por encima para protegerte de todas las acusaciones, de todas las pedradas, de todo lo que la gente te lanza encima. Y por eso muchas mujeres a veces prefieren mejor unirse en una relación que, aunque no quieren al hombre, no quieren a la persona, pero para que ya no sean juzgadas, no sean criticadas, no sean realmente insultadas. A veces dicen, pues como madre soltera, me va muy mal, así es que me voy a unir con este hombre que al menos me ofrece cariño, y resulta que tiene una vida complicada, ¿no? Entonces, pues esperamos que la valentía de muchas mujeres, Dios se las premie en el cielo. Pasamos ahora que en este otro momento especial con nuestro hermano, el diácono Genaro Herrera, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar un poquito de su testimonio, y hace como un mes más o menos que lo entrevistamos. Yo quisiera que nos compartiera el hermano Genaro el diácono Genaro sobre esta cuestión de la paternidad, porque en un momento él nos platicará un poquito más, pero nada más para ponerlos en contexto. Pues él estuvo en un matrimonio, ahora es viudo ciertamente, pero él estuvo en un matrimonio donde, como todo hombre, aspiraba a querer ser papá, tener una familia con muy buenos valores, etcétera, pero estando ya en el matrimonio se percata junto a su esposa que ella no podía tener la bendición de ser mamá de manera natural. Por lo tanto, entonces pues no había posibilidad. Ella era, en cierto sentido, me parece que era estéril, o simplemente era alguien que no podía concebir un bebé. Entonces, ¿cómo vive un hombre esa situación, Genaro? Y nos gustaría que nos platicase qué es lo que le orilló a usted a que en su momento aceptara adoptar, porque pues usted fácilmente hubiera podido, y a lo mejor supongo que su esposa, usted no lo contará, también a lo mejor su esposa le dijo, déjame, vete con otra persona, búscate a alguien, ten un hijo, etcétera, casi al estilo padre Abraham, ¿no? Sin embargo, usted decidió quedarse ahí con su esposa, y por favor comparte esa parte que a veces nosotros olvidamos, de que muchos hombres también sacrifican cosas por su esposa, que les dan en esa situación gusto. Por favor, háganos la caridad de compartir. Bienvenido sea nuevamente. Gracias, Padre. Buenos días, Radio Escuchas. Como ya el Padre me presentó, soy el diácono Genaro Herrera para servirles. Voy a dar un pequeño testimonio acerca de mi vida como padre adoptivo. Resulta que me caso con una ilusión, con un sueño de tener una familia. Cuando menos de unos 8 de hijos e hijas, ¿no? Porque vengo de una familia numerosa. Y mis sueños era eso, ¿no? De pues tener muchos hijos, ¿no? Y resulta que no. El plan de Dios era otro. Pasó el tiempo y mi esposa no pudo engendrar, fuimos a la especialista. Total, me desilusionaron con que no se puede. Dice mi esposa, pues, ¿qué hacemos? Hay que estar en oración, pedir al Señor que nos mande un hijo. Para Dios no es imposible. Eso era en mi mente, ¿no? Estuve en oración varios tiempo. Por 10 años, más o menos, estuvimos sin familias, pidiéndole a Dios por un hijo o una hija. Finalmente,
viene el milagro, ¿no? Viene una niña a nuestro hogar. Un día feliz, eso nunca se me olvida ese día, ¿no? Cuando viene mi niña, una niña de 1 año, 2 meses, para ser exactos, y fue una alegría, un gozo en el hogar que no se los puedo describir. Finalmente me sentía padre, ¿no? Un padre que tiene una hija, aunque no de mi sangre, pero yo la considero una hija. Como dice el dicho, no es padre el que engendra, sino el que eduque, el que mantiene. Y así me considero y me consideraré, ¿no? Pues bien, pasa el tiempo y seguimos en esa relación, mi esposa y yo. Hubieron problemas, hubieron dificultades en nuestro matrimonio. Ya saben que las ambiciones, los sueños de triunfar en esta vida, y a veces uno se olvida de la familia con el engaño de que queremos trabajar para ellos, que tengan todo, pero abandonamos muchas veces, no abandonamos, sino que nos separamos un poco de la familia. O sea, no le damos tiempo, para mejor decirles, ¿no? Nos pasamos mucho tiempo en el trabajo, fuera de la casa. Y mi esposa, como madre adoptiva, ella pues sola, con su hija, educándola, teniendo cuidado de ella. Y yo trabajando, ¿no? Según yo, para darles todo y no les faltara nada. Dios me concedió tener esa niña, pero las cosas no fueron como yo quería. Porque fui un hombre muy ambicioso, queriendo triunfar en la vida, y me olvidé, en cierta forma, me fui por el camino del hacer, y no ser un buen padre, sino hacer fortuna y tenerles todo. Y equivocadamente. Con el tiempo me di cuenta de que eso no estaba bien. Me fui por caminos equivocados. Pero mi esposa, muy fiel, siempre me soportó, me aguantó, por decirlo así, y siempre con mi hija. Con el tiempo me puse a pensar en esos momentos de angustia, de tristeza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué no estoy en mi casa? ¿Por qué vivo siempre trabajando fuera de ella? Llegó un momento en que, como dijo mi hermanita hace rato, tuve un encuentro con Jesús. Fui a un retiro. Y en ese retiro pues tuve un cambio radical, ¿sí? Y pensé, esta vida que estoy viviendo no es una vida de un padre adoptivo. Recuerdo me viene a la mente el Señor San José, de la Sagrada Familia, ¿no? Pues sí, mis hermanos y hermanas, resulta que también me dediqué más a mi familia, dándole gracias a Dios por ese milagro, por esa dicha, esa felicidad que me dio a través de mi hija. Y ahorita tengo mi hija, ya tiene 39 años, ya no más, tiene 42 años. Y tengo mis nietos, tengo una nieta, un nietecito y uno que Dios se lo llevó a temprana edad. Y les quiero compartir, mis hermanos y hermanas, que siempre yo estuve en ese concepto de lo que me enseñaron mis padres, esa fe de que cuando uno se casa, no se casa por un tiempo determinado, sino que es para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y eso lo tenía en mi mente siempre, eso lo tuve en mi mente, que yo tenía que estar con mi esposa, con hijos o sin hijos, hasta que la muerte nos separara. Gracias a Dios, escuchó mis oraciones de la familia, y vino mi hija. Ahora soy feliz, gracias a Dios. Ya no estoy en ese ambiente, en esa situación de que tengo que trabajar mucho, tengo que hacer dinero y tengo que darles todo, sino todo lo contrario. Aunque ustedes no lo crean,
pero vivo más en la iglesia vivo más en la iglesia que con mi familia. Bueno, ya mi esposa falleció va para 10 años, ¿no? Y entonces, pues, me dio más tiempo para dedicarme al ministerio, a mi ministerio como diácono. Y le doy gracias a mi Padre Dios, a nuestra Madre Santísima, por ese gozo, por esa dicha de haberme dado esa hija y esta familia. Disculpe que lo interrumpa. Usted ha dicho algo bien importante. Usted dice los valores que yo aprendí, las enseñanzas que aprendí en la familia de estar con mi esposa hasta que la muerte los separe, con hijos y sin hijos. Eso es algo hermosísimo, ciertamente, porque es algo que tendrían que pensar y valorar muchos hombres en nuestros días, porque muchos realmente pues se dan por vencidos rápidamente. Si la esposa no puede tener hijos, pues luego se dan a la cuestión de yo quiero ser papá, yo quiero buscarme a alguien más, yo quiero, entonces las dejan y terminan, pues simplemente hasta incluso buscando la nulidad de matrimonio, ¿no? Porque me ha tocado a mí atender un par de casos donde la nulidad de matrimonio se da porque no pudieron tener hijos y él quiere ser papá o ella quiere ser papá, porque también es el caso de la mujer que ella quiere ser mamá. En el caso de la mujer, que es la que puede tener hijos, pero el esposo no. Entonces, ahorita, por cierto, hace como 3 semanas tuve un caso de esos, donde están ellos pensando en separarse porque ella no puede tener hijos. Y ella se siente menos mujer y que no sirvo y que no estoy y que entonces tú búscate a alguien y entonces ya pues ya más o menos llevan 6 meses separados con esa mentalidad. Pero quisiera saber cómo vence usted ciertamente sus principios y demás, pero también cómo vence esta cuestión de la hombría, porque al final de cuentas es ese de enfrentar a una familia, el juicio, la crítica también, los comentarios que la gente dice que a veces somos muy crueles porque en cuestión de la maternidad siempre decimos, o la paternidad, cuando una pareja se casa siempre decimos, si andan de novios dicen ¿y para cuándo se casan? Y después de casarse ¿y para cuándo el primer niño? Y después del primer niño, ¿para cuándo el segundo? Y si es niño, ¿para cuándo la niña? Y así, o sea, la gente es a veces comentarios inapropiados, comentarios crueles, comentarios que calan en el alma. Y sobre todo en un ambiente a lo mejor de mucho machismo, de donde provenimos muchos, ¿verdad? ¿Cómo se supera esa cuestión? ¿Cómo lo hizo usted? ¿Cómo enfrentó esa cuestión del no puedo tener hijos? De a veces gente cruel que dice que no ni para tener hijos sirven, etcétera, y que consideran al hombre muy tonto si se queda con una mujer que no le sirve para nada, porque a veces piensan que la mujer solamente sirve para tener hijos, ¿no? ¿Cómo vivió usted, diácono Genaro? Pues padre, como dijo al principio, ¿no? Gracias a los principios de nuestra familia y esa fe, ¿no? Y esas creencias que viven, que están dentro de uno, ¿no? No es fácil huir de esas enseñanzas, aunque uno quiera, ¿no? Entonces, las bases principales, las bases fundamentales de la fe cristiana católica es importantísimo en las parejas. Porque cuando nos casamos sabemos que tenemos que enfrentar a cualquier situación. Claro que todos venimos con la ilusión de que nos casamos y vamos a tener hijos en el mismo matrimonio, cuando estamos casados nos dicen, sí, que aceptamos los hijos que vengan, ¿no? Y a veces, como en mi caso, pues que no fue así. Pero vuelvo a repetirles, gracias a Dios y a los principios, cuando yo me caso, en mi mente estaba que me iba a casar por toda la vida. Pasase lo que pasase, con hijos o sin hijos. Pero claro, yo nunca iba a pensar que no iba a tener hijos, ¿no? Claro. Pero al final Dios me concede, como les vuelvo a repetir, me da esa criatura, esa niña, y las cosas cambian. Mi esposa es feliz, todos. Pero con la pregunta que usted me hace, para poder superar, para poder nosotros como pareja que no puede tener familia, les digo esto a ustedes, si hay alguno que me está escuchando, parejas que no pueden tener familia, paciencia. Dios es grande, Dios es amor. Y ser padre adoptivo es una gracia. Es una gracia porque
imagínense cuántos, como dice el Padre, cuántas parejas no se separan, no se divorcian, por simple y sencillamente por no tener familia. Entonces, cuando nos casamos, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está serte fiel hasta que la muerte nos separe? En las buenas, en las malas, en la salud, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, mis hermanos y hermanas, quisiera darles este mensaje, ¿no? Que, por favor, perseveren en su matrimonio, porque se casaron, es un sacramento, estamos llamados a la santidad en ese sacramento del matrimonio, ¿sí? Ser padre adoptivo o ser padre de sangre, eso nos lleva a la paternidad y tenemos que tomar muy en cuenta eso, que tenemos un deber, un compromiso con Dios y para los hijos que nos ha dado, ya sean adoptivos o ya sean de sangre. Y somos padres adoptivos, y como padres adoptivos, los que somos padres adoptivos, tenemos que estar conscientes que esa familia es una familia nuestra, como si fuera de nuestra sangre, ¿ok? Porque Dios nos lo ha traído y así es. Entonces, Padre, esa es la respuesta, ¿no? Muchas gracias. Y de hecho, para mí siempre lo he dicho, ¿verdad? Que ahí es donde verdaderamente se da el amor sincero, en el amor pleno, el amor que no obliga en una paternidad, en una maternidad adoptiva. Porque decía hace un momento la señora María Elena, la parte, ¿no? de ser mamá, que cuando la niña nace o el niño nace, te cambia, te hace mucho más, con más ternura, con más amor, con todas esas cosas. Y a veces pues la sangre llama, ¿no? Pues es sangre de tu sangre, carne de tu sangre. Y eso hace de alguna manera que hay un amor de obligación. Pero cuando se es padre adoptivo, que es entregarse en ese cuerpo y alma a un niño, una niña que no es tuyo, pero que le amas con un amor pleno, con un amor sincero. Y yo recuerdo a San José, como decía usted hace un momento, donde San José hace eso, o sea, de alguna manera renunciar a su propia posibilidad, porque eso fue lo que usted hizo, por amor a Dios, por sus principios, por sus valores, etcétera. Pero usted renunció a querer ser padre. Y más aún, todavía por amor a su esposa, por amor a su iglesia, por amor a sus principios, por sus compromisos, etcétera. Pero eso es lo que a veces falta en nuestra sociedad, porque a veces somos demasiado humanos, demasiado personas caprichosas. Yo quiero, yo deseo, y no importa cómo lo logre, cómo lo haga. Y entonces no abrirse a esa posibilidad de ser padre adoptivo, de ser madre adoptiva. Entonces yo les invitaría a todos aquellos que nos están escuchando, que Dios no les ha dado la gracia de tener hijos todavía, si a lo mejor el Señor los escoge para un amor más pleno, un amor más grande, un amor más sacrificial, que es el poder recibir en tu hogar a un niño, a una niña que está siendo simplemente abandonada ahí para que sus padres verdaderamente no la quieren, o su mamá, o lo que sea la circunstancia, pero que el Señor puede darle una mejor vida a través de ustedes. No tengan miedo, atrévanse, láncense, adopten, porque al final de cuentas en eso consiste el amor pleno. Entonces me gustaría, nada más para ir cerrando nuestro programa, María Elena, ¿qué le diría usted como mensaje a las mamás solteras? Sobre todo a las jovencitas que ahorita están jóvenes más o menos. ¿Qué les diría? ¿Cuál sería el mensaje que usted les diría de acuerdo a su experiencia? Ya una experiencia de mamá soltera donde ha superado todas esas dificultades y más, que por supuesto por el tiempo nos es posible compartir, pero algo que pudiera decirles a las mamás solteras. Lo que yo les diría era que nunca se sientan indignas, que siempre la mujer tiene que tener su dignidad, porque a veces, como decía el padre, ¿verdad?, nos tratan muy duro, pero la dignidad como mujer, como ser humano, como hija de Dios. Como hija de Dios, ¿verdad? Como primeramente poner a Dios en sus vidas, ¿verdad?
Y Dios va a ser su fuerza, Dios va a ser su esperanza, Dios va a ser su confianza, porque Él nunca jamás va a abandonar, es la promesa, nunca abandona al huérfano ni a la viuda. Y una mujer, una madre soltera es como si fuera viuda. Y un huérfano pues es como el que no tiene su papá. Y yo por eso les doy ese ánimo, que siempre se sientan dignas, no se sientan indignas, porque son hijas de Dios y Dios nos ayuda. Y hay veces que por más descabellado que parezca el problema, Dios está allí y Dios no nos va a abandonar, porque somos sus criaturas. Y yo estoy muy agradecida con Dios, muy agradecida, porque ¿qué sería de mi vida si no me hubiera dado esa hija que ha sido mi alegría, mi fuerza, mi fortaleza? Y ahora tengo 3 nietecitos, 2 mujercitas y un hombrecito, y ahora tengo un bisnieto que me ha llenado mi corazón y me da la alegría de estar conmigo, ¿verdad? Y es para mí una bendición muy grande. Muchas gracias, María Elena. Dios bendiga a usted y a su familia. Y usted, diácono Genaro, ¿qué le quiere decir a esas parejas nuevamente, a esos papás, especialmente al varón que está en este momento batallando porque no puede tener hijos? ¿Qué mensaje les daría? Pues ánimo, no se desanimen, hay que perseverar. Si son personas de oración, no dejen de orar. Y si no son personas de oración, pues piden al Espíritu Santo que los ilumine y que sean personas que acudan a la iglesia, acudan a la oración, pedirle al Padre, a nuestro Padre Celestial, que les mande esa criatura que tanto añoran y que tanto sueñan con ella. Es un ejemplo, y ya les vuelvo a repetir. Duré 10 años y después de 10 años el Señor me manda a esta niña. Así es que ánimo, mis hermanos y hermanas, esposa y esposa que no pueden tener hijos. Dios es amor, Dios los quiere y Dios los ama. Y si están en oración y le piden con amor y con sinceridad que les mande un hijo o que les traiga a su hogar un hijo, se los va a cumplir, así como me lo cumplió a mí. Amén. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pues vamos a ir cerrando nuestro programa. Espero que haya un poquito de enseñanza en este día tan especial para muchas mamás en el mundo. No en todos los países celebramos el Día de la Mamá el día de hoy, pero en un buen número de países. Y felicito a todas aquellas mamás que detrás de sí siempre llevan cargas de penas y sufrimientos, pero vale la pena. Si usted es mamá que ha tenido sus hijos de manera soltera o en un matrimonio, dele gracias a Dios. Y si usted es de esas mamás que ha adoptado, que se ha dado a esa valentía a adoptar y demás, sepa que el Señor le va a dar un premio en el cielo inmerecido, incalculable, quiero decir, para ustedes. Y a los papás los animo de verdad, a todos aquellos matrimonios que no tienen hijos, que no se desesperen, así como nuestro hermano decía hace un momento, no pierdan la paz ni la tranquilidad. Ábranse a la maternidad, ábranse a la paternidad a través de la adopción, y van a hacer felices a muchos niños, y esos niños también les harán felices a ustedes. Que tengan una excelente semana. No se les olvide apoyarnos en nuestra estación Virgen de Guadalupe Radio. Lo necesitamos más que nunca. Por favor, si usted no ha colaborado, si usted no ha hecho sus donaciones, si usted ha parado de hacer sus donaciones a nuestra estación para sostenerla, no dude en volverlo a recuperar, por favor, porque estamos en momentos bien complicados y todo esto lo hacemos para ustedes, pero al mismo tiempo saben que nadie puede vivir sin la asistencia ni la colaboración de unos con otros. Así es que si en sus posibilidades está seguirnos apoyando, por favor se los pedimos. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, que tengan una feliz semana. Feliz Día de las Mamás. Vamos a darles un aplauso a las mamás por este día, y que tengan de verdad muchas bendiciones. Mando un saludo de manera particular, con el permiso de Adrián, a mi bendita mamá, a mis hermanas y a mis cuñadas, que Dios les ha dado la gracia de ser madres. Gracias, mamá, por haberme hecho la caridad de darme a luz, y porque le diste un sacerdote al mundo, a la iglesia. Y de verdad que gracias por haber dicho que sí, a pesar de que ya estabas más de tus 40 cuando nací, pero gracias a ti, madrecita, estoy en este mundo. Dios te bendice. Y bendigo a todos y cada uno de ustedes, los que nos están acompañando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.